Esa mañana, la sala del tribunal estaba llena de ruido, no de mazos, sino de risas. Miraron a la mujer del mono naranja, de 60 años, cansada, negra y sola. Y vieron una broma. El fiscal la llamó loca. El juez la llamó una pérdida de tiempo. Se rieron cuando susurró sobre su pasado. Se rieron cuando mencionó al FBI. Pero 5 minutos después, cuando la puerta se abrió y entró un agente federal con una caja sellada, la risa no se detuvo. Murió. Y quienes reían se dieron cuenta de que eran ellos los que estaban siendo juzgados. Esta es la historia de Beatrice Holloway y el silencio que gritó. 14 de octubre de 2024. Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia. Caso número 24, CR 892. Commonwealth contra Beatrice Holloway. El aire en la sala 4B olía a cera para pisos e indiferencia. Era el tipo de sala donde se arruinaban vidas en intervalos de 20 minutos, procesadas con el aburrimiento burocrático de una fila del DMV. Sentada en la mesa de la defensa, Beatrice B. Holloway parecía pequeña. Tenía 64 años. Su cabello, una mezcla de gris, acero y negro, estaba recogido en un moño apretado y deshilachado. El mono naranja colgaba de su cuerpo demacrado como un paracaídas desinflado. Mantenía las manos cruzadas sobre la mesa, con la mirada fija en la veta de la madera. No temblaba, vibraba, un zumbido de baja frecuencia de terror y rabia contenidos que nadie percibía porque nadie la miraba. Estaban observando al fiscal adjunto de la Commonwealth, Derek Vance. Vance tenía 32 años, era rubio, y vestía un traje azul marino que costaba más que el coche en el que Beatrice dormía. Tenía la arrogancia y seguridad de un hombre cuyo padre jugaba al golf con el gobernador. No solo procesaba casos, sino que los ejecutaba. Y hoy Beatrice era su apoyo. Su señoría, dijo Vance, apoyándose tranquilamente en el estrado del jurado, con una sonrisa encantadora. La Commonwealth pretende demostrar que, la noche del 12 de agosto, la acusada, la señora Holloway, irrumpió en el almacén de Veterans First, una organización benéfica dedicada a nuestros soldados heridos, e intentó llevarse equipos electrónicos con un valor aproximado de $5,000. Vance hizo una pausa para dar más efecto y se dirigió a la mesa de la defensa. No miró a Beatrice, la miró por encima del hombro. Ahora bien, la defensa, asignada por el tribunal, por supuesto, intentará decirles que se trata de un malentendido. Incluso podrían intentar decirles que la señora Holloway tiene, digamos, explicaciones imaginativas para su presencia allí. Pero los hechos son simples. La encontraron en el lugar. No tenía llaves. No tenía autorización. Se aclara la garganta. Y cuando llegó la policía, intentaba acceder a una sala de servidores segura. Vance soltó una risita seca y desdeñosa. Les dijo a los agentes que la arrestaron que estaba asegurando el perímetro. Les dijo que buscaba el libro rojo. Damas y caballeros, la señora Holloway es una persona transitoria con antecedentes de inestabilidad mental. No hay libro de cuentas. No hay misión. Solo hay una mujer atrapada robando laptops para ver porno a cambio de dinero. Una oleada de risas recorrió la galería. No era una risa maliciosa. Todavía no. Era la risa de despedida. Era el sonido de la gente reaccionando ante lo absurdo. Beatrice ni se inmutó. Solo susurró, apenas audible. No estaba robando. Su defensor público, un hombre agobiado y con exceso de trabajo llamado Marcus Cole, que la había visto exactamente 2 veces durante 10 minutos cada una, se inclinó. Ve, por favor. Baja la voz. Estamos intentando conseguirte un acuerdo para la libertad condicional. No lo irrites. Se aclara la garganta. No quiero un acuerdo, susurró Beatrice, con la voz como piedras de moler. Quiero el expediente. Cole suspiró, frotándose las sienes. Parecía que no había dormido en una semana. No hay expediente.
antes de que lo revisáramos. El FBI dijo que no tienen constancia de empleo de Beatrice Holloway. Trabajaste en una cafetería escolar en Washington, D.C. durante 20 años. Eso dicen los registros de la Seguridad Social. Esa es la tapadera. Ella siseó. Señor Cole. La voz del juez Lawrence Gentry resonó desde el estrado. Gentry era un hombre corpulento con cara de bulldog y un temperamento a juego. Miró su reloj. Su cliente está teniendo un arrebato o podemos continuar. Tengo un expediente lleno de redadas de drogas y agresiones. Me gustaría terminar este caso Lazenny antes del almuerzo. Disculpas, su señoría. Cole se levantó, abotonándose la chaqueta que le quedaba mal. La señorita Holloway está ansiosa. Está delirando. Intervino Vance con una sonrisa burlona. Su señoría, si me lo permite, la Commonwealth ha ofrecido una declaración generosa. Se declara culpable de allanamiento de morada, con pena cumplida y evaluación psiquiátrica obligatoria. Se niega. Insiste en un juicio porque cree, y cito del informe policial que, el director requiere su testimonio. La sala estalló. Esta vez, las risas fueron más fuertes. Incluso el alguacil cerca de la puerta esbozó una sonrisa. El juez Gentry se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Moy, voy a hablar contigo directamente». Beatriz se levantó lentamente. No era alta, pero su postura era impecablemente erguida. «Sí, juez. Este es un tribunal. No es un teatro para fantasías. Se enfrenta a un cargo por delito grave. El señor Bass tiene razón. Sus afirmaciones sobre emisiones secretas lo hacen parecer incompetente para ser juzgado. ¿Entiende que puedo ordenar su encarcelamiento? No soy incompetente, señor», dijo Beatriz con voz clara y sorprendentemente articulada. «Y no soy un transeúnte. Vivo en el 404 de East Oak, apartamento 2B. Tengo el alquiler pagado y estuve en las instalaciones de Veterans First porque me reactivaron». Vance rió a carcajadas. «¿Reactivado? ¿Como un agente encubierto?» Señorita Holloway, la CIA le transmitió una señal a su diente. El jurado rió entre dientes. Una de las jurados, una joven con un vestido floreado, tuvo que taparse la boca. «No es la CIA», dijo Beatriz, con la mirada fija en Vance. «Y ni un diente». Era una llamada de una línea segura sobre la malversación de fondos por parte de la Dirección de Veteranos Primero. Fondos que se estaban canalizando a cuentas en el extranjero bajo el nombre de Sterling Holdings. La sonrisa de Vance se desvaneció por una fracción de segundo. Pero se recuperó rápidamente. Sterling Holdings parece de película. «Su señoría, esto es ridículo». «De acuerdo». El juez Gentry espetó. «Siéntese, señora Holloway. Señor Cole, controle a su cliente o la acusaré de desacato». Beatrice se sentó. Sintió el peso de la sala aplastándola. La burla era algo físico, una densa capa de calor. Vieron a una anciana negra de manos ásperas y un corte de pelo barato, y decidieron que no era nada. Decidieron que su vida era un chiste. Pero Beatriz recordaba. Recordaba las frías noches de Berlín en ATR 9. Recordaba el calor de Sudán en el 96. Recordaba los rostros de hombres y mujeres que había enterrado para que chicos como Derek Vance, se aclara la garganta, pudieran llevar trajes caros y reírse de ella. «Aguanta», se dijo a sí misma. Protocolo 7. Espera la extracción, pero en el fondo temía que la extracción no llegara. Temía que finalmente la hubieran ignorado para siempre. El juicio avanzó a una velocidad agonizante. Vance mencionó al policía que la arrestó. El agente Miller, un joven que parecía de 12 años, testificó que Beatrice estaba divagando sobre códigos y niveles de autorización cuando la esposó. Me dijo que no tenía autorización para tocarle las esposas. Miller se rió en el estrado. Citó una ley, el título 50 o algo así. Lo busqué después. Trata sobre guerra y defensa nacional. No aplica a un allanamiento en la oficina de una organización benéfica en un centro comercial. Vance se quejó.
Así que estaba citando leyes de guerra mientras robaba portátiles. Sí, señor. Gracias, oficial. Cuando llegó el turno de la defensa, Marcus Cole intentó hacer su trabajo. ¿Oficial? ¿Encontró alguna computadora portátil en su persona? Bueno, no, estaba en la terminal de la computadora. Así que aún no había tomado nada. Estaba hackeando. Vance protestó desde su mesa o intentando mantenerlo. El juez Gentry refunfuñó. Siga adelante. Cole parecía impotente. Miró a Beatriz y luego al juez. La defensa descansa, señoría. Beatriz levantó la cabeza de golpe. No. La sala quedó en silencio. Disculpe. El juez Gentry me fulminó con la mirada. Dije que no. Beatriz se levantó de nuevo. Quiero testificar. Es mi derecho. Cole siseó. No lo hagas. Te destrozará. Hablarás de espionaje y el jurado te condenará en 5 minutos. Quiero testificar, repitió más alto. El juez Gentry puso los ojos en blanco. Es su derecho, señor Cole. Hágale jurar. Beatriz caminó hacia el estrado. Su mono naranja ondeaba suavemente. Subió los escalones y se sentó en la silla de madera. Apoyó la mano sobre la Biblia. No solo lo tocó, lo agarró. Vance se puso de pie. Parecía un lobo acechando a un conejo herido. Esta era su parte favorita. La parte donde hizo que el acusado pareciera loco, consiguiendo su condena y llegando a casa a tiempo para tomar algo. Señora Holley, empezó Vance, caminando hacia el centro de la sala. Usted afirma que no estaba robando. Afirmas que te reactivaron. ¿Puedes decirle al tribunal quién te reactivó? No puedo mencionar su nombre en audiencia pública, dijo Beatriz con calma. Vance miró al jurado y puso los ojos en blanco. Claro, ¿es invisible? No, es el subdirector de operaciones. ¿Operaciones para qué? La Liga de la Justicia. Risas. El taquígrafo tuvo que dejar de escribir para contener la risa. La agencia. Beatrix dijo que el FBI. Vance se burló. Así que eres un agente secreto del FBI que trabaja ¿dónde? En la cafetería de la escuela. Esa fue mi tapadera durante los últimos 15 años. Antes de eso fui contador forense en contrainteligencia. Contador forense, repitió Vance, rebosante de sarcasmo. Y déjame adivinar, destapaste una conspiración masiva. Encontré una discrepancia, dijo Beatriz. Su voz se endureció. En la organización benéfica Veterans First, afirman construir viviendas para veteranos discapacitados. Pero el 80% de sus donaciones se destina a honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma en las Caimán. Vance se detuvo. La sonrisa no se le borró del rostro, pero se le quedó congelada. Primero conoció a los veteranos. Era una organización benéfica que representaba el bufete de abogados de su padre. Era una organización benéfica a la que había donado para deducciones fiscales. Señorita Holley, dijo Vance, bajando la voz una octava, volviéndose peligrosa. Está bajo juramento. Acusa de fraude a una organización benéfica respetada. Encubrir su propio hurto es perjurio. ¿Lo entiende? Estoy exponiendo hechos. ¡Estás contando delirios!, gritó Vance, golpeando la barandilla con la mano. Eres una mujer solitaria y triste que irrumpió en un edificio porque necesitaba dinero. No hay expediente. No hay agencia. Solo estás tú con un mono mintiendo a esta buena gente. No miento, dijo Beatriz, con la voz ligeramente temblorosa. No por miedo, sino por el esfuerzo de contenerse. ¡Entonces demuéstralo!, gritó Vance. Se giró hacia la galería, abriendo los brazos. Mírenla. No puede mostrar una placa, no puede mostrar un supervisor. Ni siquiera puede mostrar un recibo de sueldo porque es una estafadora. La galería murmuró en señal de acuerdo. El juez Gentry la miró con puro disgusto. Sasra. Olay. Si continúa haciendo acusaciones infundadas contra terceros, añadiré calumnia a sus cargos. Beatriz miró al juez. Señor, si busca en el expediente judicial una acusación formal sobre la operación Casa de Cristal de 1998,
encontrará mi firma. Operación Casa de Cristal. Vance rió. Un sonido agudo e incrédulo. Parece una mala novela de espías, su señoría, por favor. Esto es doloroso. Solicito que terminemos este interrogatorio antes de que acuse al alguacil de ser un espía ruso. Estoy de acuerdo, dijo Gentry. Señora Hawley, renuncie. Ya está. Yo no he terminado, gritó Beatrice, poniéndose de pie en el estrado. Mi número de identificación es 492. Alfa Zulu. Exijo que lo revise. Baleif, ladró Gentry. Saquen al acusado del estrado. El Baleif, un hombre corpulento llamado agente Jenkins, se acercó a ella. Beatriz se mantuvo firme. A todos en la sala les pareció pequeña, frenética e innegablemente loca. Se aclara la garganta. Les están robando a los soldados, gritó, señalando a Vance. Y él lo sabe. Ese fiscal lo sabe. Basta, rugió Vance. Su señoría, solicito la revocación inmediata de su fianza, no que tenga una, y un veredicto dirigido. La sala era un caos. La gente reía y se burlaba. Alguien al fondo gritó, «¡Siéntate, abuela!». Beatriz se desplomó en la silla, con lágrimas de frustración en los ojos. Se acabó. El protocolo había fallado. Iba a morir en una prisión estatal, etiquetada de lunática. El expediente de la organización benéfica sería borrado. Los malos habían ganado porque tenían mejores trajes y voces más fuertes. Bajó la mirada hacia sus manos. Lo siento, pensó recordando a su antiguo compañero. Lo intenté. Orden, orden. El juez Gentry golpeó con su mazo. Un arrebato más y despejó la sala. La sala se sumió en un silencio profundo. Gentry miró a Beatriz con furia. La señora. Hola, se han burlado de este tribunal. Me inclino a condenarlos a la pena máxima permitida por la ley una vez que el jurado emita su veredicto, que sospecho que será muy pronto. Se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros, ¡vaya! El sonido provenía del fondo de la sala. Eran las pesadas puertas dobles de roble al abrirse. Por lo general, cuando alguien entra tarde a una sala, lo hace con sigilo. Encorva los hombros, intenta ser invisible. El hombre que entró no se encorvó. Era alto y vestía un traje gris oscuro confeccionado con precisión militar. Llevaba gafas de sol, que se quitó lentamente al entrar en el pasillo. Detrás de él había dos agentes uniformados, no policías del condado ni estatales. Vestían el azul nítido e intimidante del Servicio Federal de Protección, y en la mano del hombre llevaba un grueso maletín plateado esposado a la muñeca. El juez se quedó inmóvil, con el mazo suspendido en el aire. Disculpe, esta es una sesión a puerta cerrada. ¿Quién es usted? El hombre no miró al juez. Caminó directamente por el pasillo central, con sus zapatos de vestir resonando rítmicamente en el suelo. Las risas en la galería se apagaron al instante. La presión del aire en la sala pareció bajar. Pasó junto a la galería, junto al bar, junto a Derek Vance, quien lo miraba boquiabierto. Se detuvo frente a la mesa de la defensa. Miró a Beatriz Colay, acurrucada en su mono naranja. El hombre se puso firme. Chocó los talones, un movimiento sutil y disciplinado. «Mamá», dijo el hombre, y su voz resonó en cada rincón de la silenciosa habitación. «Disculpas por la demora. El tráfico en la I-95 era una pesadilla». Beatriz levantó la vista con los ojos como platos. «Agente Reynolds. Agente especial a cargo Reynolds». La corrigió con suavidad. Se giró lentamente hacia el tribunal, con una expresión de granito. «¿Quién demonios es usted?», preguntó el juez Gentry, recuperando la voz. «No puede entrar aquí sin más». Reynolds metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cartera de cuero. La abrió. La placa dorada iluminó el destello de las luces del techo como un faro. David Reynolds,
Oficina Federal de Investigaciones, División de Asuntos Internos y Contraespionaje. Colocó el maletín plateado sobre la mesa de la defensa con un golpe sordo. Estoy aquí por la acusada, Beatrice Holay, dijo Reynolds. Miró a Vance y luego al juez. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en sus labios. Y creo, señoría, que usted ocupa su silla. El silencio en la sala 4B no era solo quietud, era denso. Se sentía como la presión del aire dentro de un submarino, antes de que el quico se rompiera. El agente Reynolds estaba de pie junto a la mesa de la defensa, con la mano apoyada en el maletín plateado. No miró al jurado, no miró a la fiscal, boquiabierta. Solo miró a Beatrice Holay. ¿Cuál es su situación, agente Holay?, preguntó Reynolds en voz baja, pero cortando la sala como una navaja. Beatrice enderezó lentamente la columna. El encorvamiento de la abuela derrotada desapareció. En su lugar, una rigidez que aterrorizó a Marcus Cole, su defensor público. Bienes asegurados, señor. Pero la extracción local estaba comprometida. Ya lo veo, dijo Reynolds, finalmente dirigiendo la mirada a Derek Vance. Vance, superando la sorpresa, intentó recuperar el control. Era un hombre acostumbrado a ganar, acostumbrado a ser el más listo de la sala. No podía asimilar que el guión se hubiera invertido. Un momento, balbuceó Vance, dando un paso al frente. No puedes entrar aquí y perturbar un juicio por delito grave con un poco de teatralidad. Me da igual quién seas. Esta mujer es una ladrona y una enferma mental. Reynolds no gritó, ni siquiera levantó la voz. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó una llavecita. Su señoría, le dijo al juez Gentry. Esta es una orden federal firmada por el Tribunal FISA hace menos de una hora. Sustituye su jurisdicción. Se aclara la garganta. Sustituye la ley estatal y específicamente impone a esta sala del tribunal un cierre federal. ¿Confinamiento?, preguntó Gentry con voz ronca, poniéndose morado. ¿Por qué? Seguridad nacional, dijo Reynolds. Giró la llave del maletín plateado. Clic, clic. Abrió la tapa. El jurado se inclinó hacia adelante. Esperaban armas, esperaban lingotes de oro. Pero dentro solo había archivos, gruesas carpetas rojas con letras negras, solo para personas de alto secreto. Y encima, una tarjeta de identificación laminada. Reynolds la levantó. No era la licencia de conducir de una empleada de la cafetería. Era una identificación oficial con la imagen de una Beatrice Holay más joven y de aspecto severo. Debajo de su nombre no decía personal. Decía operaciones forenses de nivel 5. Beatrice Holay no trabaja en la cafetería, anunció Reynolds al jurado, mientras caminaba por la línea de la cabina. Durante los últimos 20 años, ha sido agente encubierta para la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro, cedida al FBI. Su trabajo en la cafetería de la escuela de Washington, D.C., era su tapadera mientras rastreaba las redes de lavado de dinero que se movían por el sistema educativo de la capital. Vance abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Y los veteranos primero, continuó Reynolds, volviéndose hacia el fiscal. La organización benéfica que usted defiende con tanto ahínco. No es una organización benéfica, señor Vance. Es una lavadora, una fachada de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa y células terroristas nacionales. Una exclamación ahogada recorrió la sala. La jurado, que antes se había reído, parecía a punto de vomitar. Eso es una locura, susurró Vance, aunque su voz carecía de convicción. La firma de mi padre los representa. Construyen casas para guerreros heridos. No construyen nada. Beatriz habló. Ahora estaba de pie. Ya no era la acusada, sino la acusadora. Alquilan terrenos baldíos. Toman fotos de obras que no les pertenecen. Y luego canalizan el dinero de las donaciones, millones de dólares, a cuentas que tú proteges. Yo no protejo nada, gritó Vance, con el sudor empezando a perlarle la frente. Soy fiscal. Reynolds sacó un documento del maletín.
Entonces explícame esto. Se acercó a la mesa de la fiscalía y dejó caer un papel delante de Vance. Ese es un registro de transferencia bancaria, dijo Reynolds, fechado hace 3 días. 50,000 transferidos de la primera cuenta de un veterano a una consultora privada. Vance bajó la mirada. Entonces, no conozco esa consultora. Lea el nombre de la consultora, señor Vance, ordenó Reynolds. Vance miró más de cerca. Su rostro palideció. La sangre le abandonó tan rápido que parecía una figura de cera. Vance and Associates, Legal Consulting, susurró. Esa es la empresa fantasma de tu padre, dijo Reynolds con frialdad. Y si no me equivoco, eres socio comanditario. La sala estalló. Esta vez no fueron risas. Fue un caos. Los periodistas de la última fila tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. El juez aporreaba su martillo, pero nadie escuchaba. ¡Mentiras!, gritó Vance, señalando a Beatriz con un dedo tembloroso. Ella lo plantó. Hackeó el sistema. No lo hackeó, dijo Reynolds con calma. Lo estaba auditando. Esa noche en el almacén, no estaba robando portátiles para pornografiarlos. Estaba recuperando el disco duro que contenía las claves de cifrado de toda la red de blanqueo. Un disco duro que presentas como prueba como propiedad robada. Reynolds se volvió hacia la mesa de pruebas, donde había una laptop negra destartalada dentro de una bolsa de plástico. El oficial Reynolds le hizo un gesto al alguacil. «Pásame la prueba, no lo hagas», gritó Vance. «Esa es prueba del Estado». El alguacil miró al furioso fiscal y luego al tranquilo agente federal con la pistola en la cadera. Tomó una decisión. Le entregó la bolsa a Reynolds. Reynolds la abrió de golpe y colocó la laptop frente a Beatriz. «Agente Holley», dijo Reynolds, «muéstreles». Beatriz hizo crujir los nudillos. Se sentó a la mesa de la defensa, abrió la laptop y sus dedos revolotearon sobre las teclas. Ya no parecía una anciana confundida. Parecía una maestra. «Accediendo», murmuró, eludiendo el firewall local, descifrando. Un gran monitor en la pared, normalmente usado para mostrar fotos de la escena del crimen, se encendió de repente. Beatrice había reflejado la pantalla. Se desplazaron líneas de código y luego apareció una hoja de cálculo. Era una lista de nombres. Políticos, jueces, capitanes de policía. Y junto a cada nombre, una cantidad en dólares. «El libro rojo», dijo Beatrice en voz baja. «Te dije que lo buscaba». Bajó la página. La sala contuvo la respiración. «Deténganla», chilló Vance, lanzándose hacia la mesa. El capataz se interpuso en su camino y lo agarró del hombro. Beatriz dejó de avanzar. Resaltó un nombre cerca del final de la página. Honor Gentry, 15,000 TAS mensuales de consultoría. Toda la sala se giró para mirar al juez. El juez Gentry permaneció inmóvil en su estrado. El grillete se le resbaló de la mano y cayó al suelo. «Bueno», dijo Beatriz, con la voz llena de sombría satisfacción. «Parece, señoría, que no soy la única con un pasado secreto». La conmoción en la sala fue tan profunda que se sintió física. El aire se evaporó. Los jurados miraban entre la pantalla y el juez como si estuvieran viendo un partido de tenis con granadas reales. El juez Gentry, un hombre que había aterrorizado a los acusados durante 20 años, parecía pequeño. Intentó hablar, pero le crujió la garganta. «Esto es un invento, un truco digital. Es una copia del servidor ubicado en las Islas Caimán», dijo Beatrice con voz firme y directa, con fecha y hora, verificada y rastreable directamente a la cuenta en el extranjero, vinculada a su número de la Seguridad Social. «No tiene derecho», rugió Gentry poniéndose de pie, intentando hacer valer su antigua autoridad. «Soy juez del Tribunal de Circuito. Le ordeno que cierre esto. Sus órdenes son irrelevantes», dijo Reynolds. Caminó hacia el estrado. No se detuvo en la barra. Subió los escalones hasta la plataforma del juez. «¿Qué hace?», balbuceó Gentry.
retrocediendo hasta que su toga golpeó la pared tras él. Reynolds metió la mano en la espalda y sacó unas esposas. No eran las baratas que usaba la policía local, eran de acero negro y pesado. Lawrence Gentry, dijo Reynolds tan alto que el micrófono lo captó. Está arrestado por crimen organizado, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude contra el gobierno de Estados Unidos. No se puede arrestar a un juez en su propia sala, gritó Vance desde el suelo, aunque se le quebró la voz. Esto es un golpe de estado, dijo Reynolds, ignorándolo. Agarró a Gentry por la muñeca, lo giró y le puso las esposas. El sonido resonó como un disparo. Acabo de hacerlo, dijo Reynolds. Se giró hacia el aturdido Valleif. Agente, detenga al prisionero. Si se resiste, trátenlo como a cualquier otro sospechoso. El alguacil, un hombre al que el juez Gentry le había gritado a diario durante 10 años, esbozó una sonrisa lenta y amplia. Sí, señor. Tomó a Gentry del brazo con brusquedad. Vamos, su señoría. Cuidado con la cabeza. Mientras arrastraban a Gentry por la puerta lateral, farfullando amenazas, la atención de la sala volvió al suelo, a Derek Vance. Vance retrocedía hacia la salida, con la mirada fija en todas direcciones como una rata atrapada. No lo sabía, dijo Vance rápidamente, con las manos en alto. Acabo de procesar el caso. No sabía nada del dinero. Tienes que creerme. Beatrix se levantó, rodeó la mesa. Miró al hombre que hacía 20 minutos la había llamado lunática pasajera. Miró al hombre que se había reído de su vida. Lo sabías, dijo Beatriz. Firmaste la citación para el almacén. Bloqueaste la investigación sobre las finanzas de la organización benéfica hace 3 meses. Y solicitaste específicamente este caso para poder enterrarme. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo?, dijo Beatriz, acercándose. Era buscar justicia. En cambio, buscabas una bonificación. Se giró hacia Reynolds. Agente Reynolds, el expediente de Vance. Reynolds volvió a meter la mano en el maletín. Sacó un montón de fotos. Las arrojó sobre la mesa de la fiscalía. Se desplegaron. No eran fotos de cuentas bancarias. Eran fotos de vigilancia. Derek Vance se reúne con hombres en autos oscuros. Derek Vance recibe sobres. Derek Vance estrecha la mano del conocido jefe de la rama local del cártel. Te hemos estado vigilando durante 6 meses, Derek. Reynolds dijo. Necesitábamos que actuaras. Necesitábamos que intentaras procesar a una persona inocente para poder atraparte en los registros, usando el tribunal para encubrir un delito. Se aclara la garganta. A Vance le fallaron las rodillas. Se desplomó, deslizándose por el borde de la mesa de la fiscalía hasta quedar sentado en el suelo. Miró el joyero. El mismo jurado al que había cautivado hacía 1 hora, ahora lo miraba con puro odio. Por favor, gimió Vance. Mi papá, él arreglará esto. Arrestaron a tu padre hace 10 minutos, dijo Reynolds. Rico lo acusa. El FBI allanó su bufete a las 9 c.s. a Cincinnati. Bass se tapó la cabeza con las manos y empezó a sollozar. Era un sonido horrible y patético. Beatriz lo observó. No sintió lástima. Solo sintió el peso frío y duro del equilibrio que se restablecía. Este era el karma que había esperado. Levántenlo, ordenó Reynolds a los 2 agentes federales que habían entrado con él. Lo pusieron de pie. Lloraba desconsoladamente, con mocos corriéndole por la nariz, arruinando su traje de $1,000. Señorita Holley, dijo Reynolds. El equipo de extracción está afuera. Tenemos una reunión informativa en Langley. Pero antes de irnos, ¿hay algo que quieran decirle al tribunal? Para que conste, Beatriz recorrió la sala con la mirada. Miró al defensor público, Marcus Cole, quien la observaba con asombro. Miró al jurado. Miró la silla vacía del juez. Se acercó al escritorio de la taquígrafa. La taquígrafa, una mujer mayor con gafas, parecía aterrorizada. ¿Entiende?, preguntó Beatriz con suavidad. La taquígrafa asintió frenéticamente.
Cada palabra, señora. Beatriz se inclinó hacia el micrófono. Que conste en acta, dijo con voz firme y firme, que la acusada, Beatrice Holloway, no estaba loca, no era una mujer de paso y no robaba. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara en la esquina de la sala, la que grababa el proceso para el archivo público. Que conste en acta que el sistema intentó quebrarme porque era viejo, pobre e inconveniente. Te reíste de mí. Te burlaste de mí. Pensaste que no era nadie. Ella sonrió, y era una sonrisa que había sobrevivido a guerras, hambrunas y silencio. Pero olvidaste la primera regla del trabajo de inteligencia, susurró. La persona más peligrosa de la sala es aquella en la que dejaste de fijarte. Se giró hacia Reynolds. Vamos. Reynolds asintió. Tomó el maletín. Tomó la laptop. Mientras Beatriz caminaba por el pasillo central, el silencio se rompió. Esta vez no lo rompieron las risas. Empezó con una persona, la joven del joyero que se había reído antes. Se levantó y empezó a aplaudir. Entonces el hombre a su lado se levantó, luego el defensor público, luego la gente en la galería. Para cuando Beatriz llegó a la puerta doble, la sala del tribunal resonaba en aplausos. Fue una ovación de pie para la mujer del mono naranja. No se detuvo, no saludó, simplemente empujó las puertas y salió a la luz del sol, flanqueada por agentes federales, dejando atrás las ruinas del tribunal corrupto. Pero la historia no había terminado. Todavía no. Porque mientras Vance y Gentry iban a prisión, quienes manejaban sus hilos, los que estaban en la cima de la estafa de veteranos primero, seguían sueltos. Y Beatrice Holloway acababa de declarar la guerra. 14 de octubre de 2024. Casa de Seguridad del FBI. Aviary, Alexandria, Virginia. La ducha estaba caliente, abrasadora. Beatriz permaneció bajo el chorro durante 20 minutos, quitándose el olor de la cárcel del condado de la piel. Observó cómo el agua se arremolinaba por el desagüe, llevándose consigo la humillación de las esposas, el mono naranja y la risa de Derek Vance. Al salir, había un traje esperándola en la cama. No era el uniforme de la cafetería que había usado durante 15 años. Era un traje de pantalón negro Armani, entallado, serio y caro. Junto a él una Glock 10 y una placa nueva. Se vistió en silencio. Cuando se miró al espejo, la mujer cansada y abatida de la sala 4B había desaparecido. La mujer que miraba hacia atrás era la agente Beatrice Holloway, cuyo nombre en clave era matriarca. Entró en la sala de estar de la casa de seguridad. La agente Reynolds estaba allí, observando una pared de monitores. Las pantallas mostraban imágenes de noticias del juez Gentry siendo empujado a una camioneta de transporte federal. El titular decía: pesadilla judicial. Juez de Fairfax arrestado en operación encubierta en la corte. La prensa está en su mejor momento, dijo Reynolds sin darse la vuelta. Vance ya está hablando. Canta como un pájaro para cerrar un trato. Dejó a los banqueros en las Caimán. Me dan igual los banqueros, dijo Beatrice, sirviéndose un café solo. Quiero al arquitecto. Reynolds se giró. Su rostro era sombrío. Beatriz, tenemos al juez. Tenemos al fiscal. Eso es una victoria. El director quiere que aceptes la pensión. Pensión completa, pagos atrasados por los años de encubrimiento. Puedes irte a Florida. Puedes descansar. Beatriz dejó la taza. La cerámica golpeó el plato con fuerza. Descansa, Reynolds. ¿Sabes por qué dejé que me arrestaran? ¿Sabes por qué dejé que me humillaran en ese tribunal? Para acceder a los archivos de Vance, dijo Reynolds. No. Beatriz negó con la cabeza. Porque necesitaba saber si la corrupción llegaba hasta arriba. Necesitaba ver si el sistema protegería a una mujer negra de 60 años o si la devoraría viva. Se acercó a los monitores y señaló una foto fijada en la esquina del mapa. Era la foto de un hombre con cabello canoso, sonrisa encantadora y esmoquín. No es solo un senador, Reynolds, dijo Beatriz.
bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Es el presidente del Comité de Supervisión de Inteligencia. Él fue quien autorizó Veteranos primero. Usó la organización benéfica para blanquear dinero de operaciones clandestinas que robó a los soldados que envía a la guerra. El lado de Reynolds. Lo sabemos, pero es intocable. Tiene detalles del servicio secreto. Tiene inmunidad. Si perseguimos a un senador estadounidense en funciones sin pruebas irrefutables, la agencia será desmantelada mañana. El disco duro de la unidad de almacenamiento, dijo Beatriz. ¿Descifraste la partición que señalé? Lo intentamos. Reynolds admitió que está biobloqueada. Se requiere un escáner de retina, y no el de cualquiera. Está bloqueado con la biometría de Thorne. No podemos abrir los archivos que prueban que robó el dinero a menos que tengamos sus ojos. Beatriz sonrió. No era una sonrisa agradable. Bueno, tenemos que pedirle que nos abra. Está en una gala esta noche, dijo Reynolds, mirando su reloj. El baile de la libertad en el Ritz-Carlton. 500 invitados. Máxima seguridad. Detectores de metales. No se permiten armas. No necesito un arma, dijo Beatriz ajustándose la chaqueta. Soy de la cafetería, ¿recuerdas? Nadie nota la ayuda. No te preocupes, Reynolds, te lo advertí. Si entras ahí y montas un escándalo, te mandará a fusilar. Su seguridad privada es de Blackwater. No juegan. No voy a montar un escándalo, dijo Beatriz, caminando hacia la puerta. Voy a servir la cena. Estás jubilada, le gritó Reynolds. No tienes autorización. Beatriz se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. Le dijiste al juez que me reactivaron, David. No hagas el ridículo. Abrió la puerta. Prepara al equipo táctico. Avisaré cuando el expediente esté abierto. 14 de octubre de 2024-20. Salón de baile del Ritz-Carlton Grand. Tyson's Corner. Virginia. El salón olía a perfume caro y a pato asado. Candelabros del tamaño de coches pequeños colgaban del techo, proyectando un resplandor dorado sobre la élite de Washington, D. Sí, senadores, cabilderos y contratistas de defensa chocaban sus copas de champán, riéndose de contratos y encuestas. En la mesa principal se sentaba el senador Harlan Thorne. Tenía 70 años, era atractivo pero rudo. Y en ese momento se reía de un chiste del director ejecutivo de un fabricante de misiles. Thorne se sentía invencible. Se había enterado del arresto del juez Gentry ese mismo día. Claro, era molesto. Gentry era un idiota útil, pero Thorne no estaba preocupado. Su nombre no figuraba en ningún documento. Las cuentas estaban repartidas entre 5 empresas fantasma diferentes. Senador, susurró un camarero, inclinándose. Más vino, por favor, dijo Thorne sin levantar la vista. El camarero sirvió el vino tinto con pulso firme. Es un Burdeos de 1882, señor. Muy raro. Tarda mucho en madurar, pero el final es brutal. Algo en la voz hizo que Thorne se detuviera. Era grave. Ronca. ¿Le resultaba familiar? Levantó la vista. La camarera era una mujer negra mayor. Vestía la típica chaqueta blanca de catering y pantalones negros. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado. Se parecía a cualquier otra empleada de servicio invisible que había ignorado toda su vida. Pero sus ojos, lo perforaban con fuerza. ¿Te conozco?, preguntó Thorne, molesto por su mirada. ¿Sabes mi número de identificación de empleado?, dijo la mujer en voz baja. Alfa Zulu. Thorne se quedó paralizado. La copa de vino se detuvo a medio camino de su boca. Conocía ese código. Era un código de limpieza encubierta. Pertenecía a la agente que había enviado a Sudán hacía 20 años. El agente que creía muerto en una extracción fallida. Holloway. Thorne susurró. Su rostro no cambió. Era un político profesional,
pero sus nudillos se pusieron blancos al tocar el cristal. Se supone que estás muerto. Y se supone que eres un patriota, dijo Beatriz, sirviéndole vino a la persona que estaba a su lado, manteniendo la farsa. La vida está llena de decepciones. ¿Cómo entraste aquí?, susurró Thorne, en voz baja para que los demás invitados no lo oyeran. Hay mucha seguridad. Pasé por la cocina, dijo Beatriz. Nadie comprueba la identificación del lavaplatos. Me enseñaste eso, Harlon. Los invisibles son los más letales. Thorne rió nerviosamente. ¿Y qué es esto? ¿Vas a apuñalarme con una estaca delante de 500 testigos? Estarás muerto antes de caer al suelo. No quiero matarte, senador, dijo Beatriz. Dejó la botella de vino sobre la mesa. Quiero donar a tu organización benéfica. Primero los veteranos. Hace un trabajo muy creativo con su contabilidad. Thorne entrecerró los ojos. No tienes nada. Vance y Gentry son pequeños, Fry. No puedes tocarme. Tengo la laptop, dijo Beatriz. Thorne se puso rígido. Tengo el disco duro, continuó, inclinándose como si estuviera explicando el menú. Pero está hecho un desastre. Necesito un escáner de retina para abrir la partición del libro mayor. La que muestra las transferencias a tu cuenta offshore en Malta. Thorne se rió. Fue una risa sincera y cordial. Estúpida. ¿Crees que voy a revisar un escáner por ti? ¿Crees que puedes obligarme? Eres un fantasma. Ya lo fue. Hizo un gesto de desdén con la mano. Seguridad. 2 hombres corpulentos trajeados empezaron a acercarse a la mesa desde el perímetro. «Pierdes, Beatrice». Thorne se burló. «Haré que te escolten fuera y luego tendrás un trágico accidente de coche de camino a casa». «No traje escáner», dijo Beatrice con calma. Metió la mano en el bolsillo. El guardia de seguridad echó a correr. Sacó su teléfono. «No necesito un escáner, Haron. Solo necesito tu vanidad». Tocó la pantalla. De repente, las enormes pantallas gigantes tras el escenario, que mostraban un bucle de banderas y águilas estadounidenses, parpadearon. La imagen cambió. No era un video. Era una transmisión en vivo de la cámara del teléfono de Beatrix. Era un primer plano del rostro del senador Thorne, proyectado a 6 metros de altura para que toda la sala lo viera. «¿Qué haces?», preguntó Thorne, protegiéndose la cara. «Sonríe», dijo Beatriz. No solo proyectaba su rostro en la pantalla. Había conectado su teléfono a la computadora portátil que tenía escondida debajo del carrito de servicio. El software de la cámara web de la portátil ejecutaba un programa de duplicación. Se aclara la garganta. En la pantalla gigante detrás de Thor, apareció una superposición digital sobre su rostro. Láseres verdes mapearon sus ojos en alta definición. Se detectó un escaneo de retina. Procesando. Thorne se dio cuenta demasiado tarde de que las cámaras 8K del salón de baile, las que transmitían la gala a las cadenas de noticias, tenían la suficiente alta resolución como para capturar los patrones de su iris si se ampliaban. Beatrice no lo estaba escaneando con su teléfono. Estaba usando la señal de la casa y enviándola a través de la laptop. «¡Apágalo!», gritó Thorne, levantándose y derribando su silla. «Corten la señal». Acceso concedido. El texto parpadeó en rojo en la pantalla gigante, y entonces se abrieron los archivos. Esta vez no era una hoja de cálculo, era audio. El sistema de sonido del Ritz-Carlton resonó con una grabación. Era la voz de Thorne, clara como el agua. «Me dan igual los veteranos, Gentry. Simplemente mueve el dinero. Si alguien pregunta, diles que es para prótesis. ¿Quién va a auditar una organización benéfica para veteranos heridos? Es la tapadera perfecta. Nos llevamos los 40 millones. Sobornamos al cártel y yo recibo mi fondo para la reelección». El silencio en el salón era absoluto. 500 tenedores se congelaron en el aire. En la pantalla, los documentos comenzaron a aparecer en cascada. Números de acceso a fondos, firmas,
correos electrónicos entre Thorne y el cártel de Sinaloa, discutiendo el tráfico de armas. Thorne miró a su alrededor con extrañeza. Las personas que le habían estrechado la mano hacía 5 minutos se alejaban. El director ejecutivo de la compañía de misiles parecía horrorizado. Beatriz permanecía tranquila con su uniforme de camarera. Tenía razón, senador. El acabado de este vino es brutal. Thorne se abalanzó sobre ella. Estaba desesperado. Agarró un cuchillo de carne de la mesa y lo blandió contra Beatriz. «Tiene un arma». Alguien gritó. Beatriz ni se inmutó. Ni siquiera sacó el arma que no tenía. Simplemente se hizo a un lado, agarró la muñeca de Thorne y la retorció. ¡Rayos!, Thorne gritó al romperse el brazo. Beatrice le hizo un barrido con la pierna y el poderoso senador cayó al suelo con fuerza. Le clavó la rodilla en la espalda y lo inmovilizó contra el suelo del salón. «Senador Harlan Thorne», anunció Beatrice, proyectando su voz en la silenciosa sala. «Esto es un arresto ciudadano». Las puertas del salón se abrieron de golpe. Y nadie se movió. La agente Reynolds encabezó la carga. Un equipo táctico invadió la sala. Pero no apuntaron a Beatriz, apuntaron al equipo de seguridad de Thorne, quienes, sabiamente, levantaban la mano. Reynolds se acercó a la mesa. Miró al senador, que estaba atrapado bajo la señora de la cafetería. «Llega tarde», dijo Beatriz, respirando con dificultad, pero con aspecto sereno. Había mucho tráfico. Reynolds sonrió con suficiencia. Miró a Thorne. «Senador, tiene derecho a guardar silencio, aunque creo que la grabación habló por usted». Mientras los agentes se llevaban al senador, que gritaba, Beatriz se levantó. Se alisó la chaqueta blanca. Miró a la multitud de adinerados espectadores, estupefactos. Recogió una bandeja de ordeves que había caído sobre la mesa. «¿Alguien más necesita algo?», preguntó. Nadie dijo nada. Pero mientras caminaba hacia la cocina, el lento aplauso comenzó de nuevo. 4 de diciembre de 2024. Cafetería de la Preparatoria Roosevelt, Washington. Habían pasado 3 meses desde la noche en que el baile de la libertad se convirtió en una redada federal. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas esmeriladas de la cafetería del instituto. Dentro el ruido era ensordecedor. Cientos de adolescentes reían, gritaban y hacían ruido con sus bandejas antes de las vacaciones. Detrás de la fila de servicio, con una cofia y un delantal blanco, estaba Beatrix Holloway, sirviendo puré de patatas en una bandeja de plástico. «Cómete las verduras, Michael», le dijo con severidad a un mariscal de campo del equipo universitario. «Sí, señorita B», respondió el chico con una sonrisa. Él, como todos los demás en la escuela, no tenía ni idea. Para ellos, ella solo era la señora del comedor que servía la salsa extra. No sabían que hacía 3 semanas había testificado en una audiencia a puerta cerrada del Senado que resultó en la renuncia de 3 congresistas. No sabían que la organización benéfica Veterans First había sido confiscada por el Departamento de Justicia, sus activos liquidados y redistribuidos a organizaciones legítimas. Ciertamente desconocían la existencia de los hombres en las cárceles. Derek Vance, el fiscal de Golden Boy, se encontraba actualmente en una celda de detención en Leavenworth. El acuerdo con la fiscalía que esperaba obtener nunca se materializó. Cuando se reveló el alcance de su participación en el cártel, el Colegio de Abogados no solo lo inhabilitó, lo excluyó. Se enfrentaba a 15 años en prisión preventiva. El hombre que disfrutaba burlándose de los acusados con monos naranjas ahora llevaba 1 o 2 tallas más pequeño. El juez Lawrence Gentry no tuvo mejor suerte. Cumplía condena en un centro médico federal alegando problemas cardíacos para evitar el asilo. Había perdido su pensión. Su reputación estaba hecha cenizas. Y el senador Harlan Thorne era el único que tenía una habitación privada. Pero no era una suite. Era una caja de hormigón en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado.
23 horas diarias de confinamiento. Nada de galas, nada de vino. Solo él y el silencio que había intentado imponer a los demás. Beatriz limpió el mostrador cuando salió el último estudiante. La cafetería estaba en silencio. «Te perdiste un punto», dijo una voz desde la puerta. Beatriz no levantó la vista. «Si quiere almorzar, agente Reynolds, llega tarde». La cocina está cerrada. David Reynolds entró. No llevaba puesto su equipo táctico ni su traje. Llevaba vaqueros y una chaqueta bomber. Parecía cansado, pero feliz. «No vine por la comida. Ven, vine a traerte esto». Deslizó una pequeña caja de terciopelo por el mostrador de acero inoxidable. Beatriz dejó de limpiar. Miró la caja. No la abrió. Le dije al director que no quería ceremonia. «No hubo ninguna», dijo Reynolds. «Solo él, yo y el presidente. Firmaron la citación esta mañana. La Cruz de Inteligencia Distinguida. Es el mayor honor que la agencia puede otorgar. Normalmente se entrega postuosamente». «Todavía no estoy muerta», gruñó Beatrice. «No». Reynolds sonrió. «Definitivamente no lo estás. Eres una leyenda». Los novatos de Cuántico están estudiando el protocolo Hawley. La prensa sigue intentando averiguar quién era la misteriosa camarera. Les dijimos que era una unidad táctica especializada. Beatrice rió suavemente. Una unidad táctica con problemas en las rodillas. Le devolvió la caja. Se aclara la garganta. «Guárdala en un lugar seguro, David. No puedo usarla aquí. Podría caerse en la sopa». Reynolds se guardó la caja en el bolsillo. «Sabes, podrías haber aceptado el trabajo. El director te ofreció un escritorio como analista senior. 6 cifras. Nada de levantar objetos pesados». Beatriz miró la nieve por la ventana. Observó a los estudiantes correr hacia los autobuses lanzando bolas de nieve, vivos y libres. «Me gusta esto», dijo. «Es un trabajo honesto». Y además, se volvió hacia Reynolds, con los ojos brillantes de esa inteligencia aguda y peligrosa. «Alguien tiene que vigilar al director. Creo que está robando del presupuesto de la máquina expendedora». Reynolds se rió. Negó con la cabeza y extendió la mano. «Feliz Navidad, agente Hawley». Beatriz le tomó la mano. Su agarre era férreo. «Feliz Navidad, David. Cuídate». Reynolds salió a la nieve. Beatriz apagó las luces de la cocina. Se desató el delantal y lo colgó en la percha. Se puso su grueso abrigo de invierno y su gorro de lana. Salió por la puerta trasera de la escuela, como una anciana tomando el autobús a casa. Nadie la miró 2 veces. Nadie se apartó de su camino. Pero mientras esperaba en la parada, pasó una patrulla. El joven agente que estaba dentro, pegado a las noticias durante los últimos 3 meses, miró a la mujer sentada en el banco. No sabía su nombre. No conocía su rostro. Pero por una fracción de segundo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una sensación de inmenso poder oculto. Beatrix Holloway sonrió a la nieve que caía. El expediente estaba cerrado. El silencio roto. Y ella estaba lista para lo que viniera después. Y esa es la historia de Beatriz Hawley. Pensaban que era débil por ser amable. Pensaban que era estúpida por ser callada. Y pensaban que era impotente por estar sola. Pero como descubrieron Derek Vance y el senador Thorne, lo más peligroso es subestimar a alguien que no tiene nada que perder y mucho que demostrar. En un mundo lleno de ruido, a veces la justicia más ruidosa proviene de la gente más silenciosa. Beatrix nos recuerda que la dignidad no es algo que te da un tribunal. Es algo que llevas dentro. Algo que ningún juez, ningún fiscal, ninguna placa te podrá arrebatar. ¿Qué te pareció la venganza de Beatrix? ¿Crees que el castigo a los funcionarios corruptos fue suficiente? Cuéntamelo en los comentarios. Escribe justicia si te unes a Beatrix. Si disfrutaste esta historia de karma, coraje y la caída del micrófono definitiva, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal.
Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia sobre los desvalidos que contraatacan. Gracias por escuchar. Y recuerda, ten cuidado de quién te ríes. Nunca se sabe quién se está quedando atrás.